Ya hablamos, por supuesto, más a fondo de la situación de Argentina después de que se aprobara esta reforma pensional. Para eso saludamos a Joana Amaya, internacionalista, experta en estudios de Latinoamérica. Joana, bienvenida. Gracias, Paula. Buenas noches. Bueno, teníamos ya en contexto para nuestros televidentes qué es lo que ha venido sucediendo desde ayer con unas protestas realmente muy fuertes hasta hoy, cuando ya se conoció que se había aprobado esta muy polémica reforma. Es una reforma impopular, claramente, porque toca un tema muy sensible que tiene que ver con el sistema pensional. Pero ¿por qué ese rechazo de una manera no solamente fuerte, sino también tan agresiva por parte de los argentinos? Pienso que hay un hastío por parte de la población por la situación económica que ha producido la hiperinflación que se ha presentado en los últimos meses. El poder adquisitivo en general de los argentinos ha disminuido y eso inevitablemente genera descontento social. De esa manera encontramos también una tradición muy fuerte de movilización social en Argentina, que ha sido visible desde hace varios años, pero principalmente desde los 90, los movimientos de los piqueteros, los kirchneristas, que de cierta manera continúan resistiendo a las reformas de corte neoliberal que Macri quiere implementar de una manera bastante radical. Esta es la primera de muchas reformas. Y los movimientos sociales como los piqueteros, que también tienen una tradición bastante aguerrida, pues piensan que a través de la acción colectiva, la movilización social, pueden evitar que estas reformas se implementen. De hecho, hace 2 semanas lograron frenar la sesión del Congreso. Claro. Pero, ¿qué tanto realmente tienen la razón los críticos o tiene la razón el gobierno? Porque el gobierno del presidente Macri lo que dice es que con esta reforma los pensionados van a terminar ganando mucho más en 2018 y los críticos dicen que es todo lo contrario, que se van a ver perjudicados en sus ingresos los jubilados. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene la verdad? Pues es difícil determinar con certeza quién tiene la verdad. Son diferentes puntos de vista bastante encontrados y son fuente de la polarización que da origen a este tipo de movilizaciones, pero indiscutiblemente las reformas que está implementando Macri desde que está en el gobierno no están siendo acertadas. La inflación ha llevado a que los servicios públicos lleguen a aumentar en un 100%, aunque los ingresos estén aumentando, no son suficientes para garantizar la vida mínima de un ciudadano común, de un profesor, de un obrero. De esa manera, pues, inevitablemente, la reforma que está haciendo Macri a través de la modificación del cómputo, lo que va a producir es la disminución del poder adquisitivo de una población muy vulnerable como son los jubilados. Pero dice usted, Joana, que no han sido acertadas las reformas que ha implementado hasta ahora el presidente Macri. También nos habla usted de la hiperinflación y también de la situación económica en la que está Argentina, que es un país que recibe Macri después de muchos años del gobierno de los Kirchner, donde la economía no está muy bien parada. ¿No son necesarias estas reformas impopulares que duelen, que aprietan el bolsillo de la gente, pero que las necesita el país? Indiscutiblemente el país que recibe Macri no se ha caracterizado por tener una economía próspera, sino muy al contrario, pues la herencia económica del kirchnerismo que lleva a Macri al poder se caracterizó pues por escándalos de corrupción, por malversación de fondos públicos, pero las medidas de choque tampoco producen un alivio significativo en la mayoría de la población, que generalmente es quien genera el poder adquisitivo y la capacidad de consumo. Están concentradas en unos pequeños sectores que no están redundando en el bienestar general de la población y que a la larga no están beneficiando a nadie, porque la inflación también afecta a los empresarios. Entonces, seguramente esta será la primera de muchas otras reformas fiscales, tributarias que se vendrán durante el gobierno de Macri, pero creo que él también está tratando de proyectar una imagen de gobernabilidad, porque finalmente logró una mayoría en el Congreso, incluso y sorpresivamente de un sector peronista. Claro, y ahora que usted nos habla del Congreso, creo que esa es la otra pregunta que nos hacemos cuando vemos esta situación de Argentina, y es en qué escenario queda ahora el presidente Macri, porque claramente la reforma se aprobó, pero su apoyo popular sí está golpeado. ¿Esto qué tanto lo puede afectar? En Argentina es una situación crítica. Recordemos que de Rúa en los 90, por la presión de las movilizaciones sociales, tuvo que huir
en un avión, en un helicóptero, porque realmente la legitimidad sí es un asunto crítico en Argentina. Estas movilizaciones masivas y violentas que hemos visto durante los últimos días son la muestra de unos movimientos sociales robustos y fortalecidos que son capaces de poner en jaque a un presidente. Esto afecta no solo la popularidad del presidente, sino también su gobernabilidad, porque la gobernabilidad no se trata solo de tener un margen de maniobra amplio en el Congreso, sino de pues también tener un nivel de aceptación dentro de sus votantes. Mire, pero Mauricio Macri ha denunciado ante todos estos actos de violencia que se han vivido en las últimas horas que esto ha sido orquestado por la oposición. ¿Qué tanto puede utilizar la oposición esto que está pasando, esta poca aceptación con la que queda ahora de parte del pueblo el presidente Macri después de que se aprobara la reforma, pues para que juegue a su favor? Porque recordemos que aquí sí hay un enfrentamiento también entre los kirchneristas y ahora el gobierno de Mauricio Macri. Indiscutiblemente hay rumores de ambos lados. Hay quienes piensan que se están utilizando infiltrados incluso a favor de Macri para favorecer su imagen y mostrar que los opositores son vándalos o criminales que están atentando contra el gobierno, que quisieron incluso intentar entrar al Congreso mientras estaba en la sesión. Y de otra parte, pues también se piensa que los kirchneristas quieren usar esta imagen o este tipo de reformas impopulares de Macri para afectar su popularidad, pero indiscutiblemente de esto se trata la democracia. Las protestas se han tratado de desarrollar de una forma pacífica, pero aunque Mauricio Macri dio la orden de que la policía debía contener las protestas antes de atacar, en un momento, dada la presión de la población y el descontento masivo de la población, esto se hace insostenible y las protestas terminan siendo violentas, y esto afecta a todas las partes porque hay destrucciones al interior de la ciudad. Se aprueba pues esta reforma del presidente Mauricio Macri en medio de muchísimas polémicas, de disturbios, imágenes la verdad impactantes que ustedes ya veían, y aquí analizábamos un poco cuál es la situación que queda y lo que puede venir. Así que a Johanna Maya, internacionalista, experta en estudios de Latinoamérica, le damos las gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Gracias, buenas noches.